gozo grande en mi corazón de poder estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor pueda ser exaltado durante esta semana. Es nuestro deseo y nuestra oración. Inclinemos el rostro y oremos. Cariñoso Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor. Recuérdanos que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Que en ti, Señor, nuestros errores pueden ser superados. Y tú siempre puedes ayudarnos, habilitarnos para engrandecer tu nombre y reflejar tu gloria. Nos colocamos en tus manos en esta ceremonia especial, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has fallado un penal? No sé cuánto les gusta el fútbol, pero fallar un penal siempre causa tristeza, y más cuando es de una final, donde se decide el partido. ¿Sabes? Estuve mirando que Lionel Messi falló un penal muy importante, el famoso futbolista que le llaman La Pulga, un penal que pudo cambiar la historia de la Champions League, y lo falló. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Le darías la oportunidad a ese jugador de tirar nuevamente el penal de la final? Es una buena pregunta. Yo no sé tú qué harías. Tal vez alguno de nosotros diríamos, yo no, ya no le daré la oportunidad. Dicen que de cada 100 penales que tira Lionel Messi, falla 28. Un número muy alto para ser considerado el mejor jugador del mundo. Si tuvieras que definir el campeonato con un penal, ¿le darías el balón a Lionel Messi? No lo sé. Lo que sí sé es que nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y siempre que nosotros cometemos un error o fallamos un penal, el penal más importante de nuestra vida, Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y por eso estamos aquí muchos de nosotros, porque Dios ha extendido su misericordia para nuestra vida. Bendito sea su nombre. Hoy quiero que recordemos un pasaje. La meditación será breve porque tenemos la Santa Cena y el rito de humildad. Quiero que vayas a Marcos, capítulo 9, versículo 14. Una historia interesante. Una historia que me llama mucho la atención porque tiene lecciones muy importantes. Quiero que vayas al versículo 14 y dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con sus discípulos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice allí? ¿Me ayudas? ¿Qué dice? Y no pudieron. No pudieron. Quiero que trates de echar a volar tu imaginación. Los discípulos están allí cumpliendo la misión, cumpliendo la tarea para la cual fueron habilitados. Pero resulta que un hombre que trae a su hijo enfermo, que tiene un espíritu malo, lo trae con los discípulos para que los discípulos lo sanen, lo liberen, y cuando lo intentan hacer, ¿qué pasa? No pueden. No pueden. Pregunta importante: ¿era normal que los discípulos fracasaran al intentar echar fuera un demonio? ¿Era normal que fracasaran? La respuesta es no, no era normal. ¿Por qué no era normal? Si tú das la vuelta a 2 páginas atrás y vas al capítulo 6, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio, ayúdame, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Era normal que los discípulos fracasaran al querer echar fuera a los demonios de un muchacho enfermo? ¿Era normal? La respuesta es no. No era normal. ¿Por qué? Porque el Señor los había habilitado para realizar justamente esa tarea. ¿Qué les dio? Ahí está en la pantalla. Les dio, número 1, autoridad. Les dio la autoridad del cielo. Número 2, les dio poder. Y número 3, les proveyó lo necesario para tener éxito en la tarea. No te confundas. No era el poder de ellos, era el poder de Dios. Ellos solamente eran los instrumentos. Tú y yo estamos claros en que los discípulos no tenían la habilidad ni el poder en sí mismos para echar fuera demonios. Era Dios a través de ellos. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué les dio? Autoridad. Les dio poder, el poder de su Espíritu Santo, y les proveyó de todo lo necesario para realizar la tarea. Pero cuando el hombre viene con su hijo enfermo para que lo sanen, ellos fracasan. Y aquí es donde quiero llamar tu atención. Aquí es donde quiero que pongas mucha atención al pasaje. Jóvenes, viene la pregunta más importante de la meditación de esta noche. ¿Por qué los discípulos fracasaron? De hecho, cuando Jesús viene y se confronta con ellos, una pregunta importante que ellos le dicen es: Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Y tú conoces el pasaje, dice allí que Jesús le dice: bueno, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero cuando tú vas al espíritu de profecía, y dicho sea de paso, quiero decirte que el espíritu de profecía, los libros del espíritu de profecía, son un regalo especial que Dios le otorgó a esta iglesia adventista del séptimo día. Amén. No se la dio a ninguna otra, y muchos ojalá yo creo que lo quisieran tener, pero se lo dio a este movimiento profético al cual tú y yo pertenecemos. Y por eso a mí me encantan los libros del Espíritu de Profecía, porque nos añaden detalles y elementos que nos hacen entender mejor el pasaje de la Escritura. Quiero rápidamente compartirte 3 citas del Espíritu de Profecía que nos van a aclarar el pasaje. ¿Por qué los discípulos fracasaron? Lo primero que quiero decirte es: ¿cuál es el contexto del fracaso de los discípulos? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde venían? Ve por favor conmigo nuevamente allí a Marcos 9. ¿De dónde venían? ¿Quién me dice? Marcos 9:2. ¿De dónde venían? Del monte de la transfiguración. Dice el versículo 2: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. El contexto del fracaso de los discípulos es el monte de la transfiguración. Jesús decidió llevarse solamente a 3 de los discípulos. Ahora, si tú me preguntas: pastor, ¿y por qué se llevó solamente a 3 y no se llevó a todos? No sé, pero estoy seguro de algo: Dios siempre lo que hace tiene un propósito y una enseñanza para nuestra vida. Él se lleva solamente a 3. ¿Y los otros 9 dónde se quedaron? Se quedaron abajo en la montaña. Ellos no fueron al monte de la transfiguración. Y en ese momento, mientras ellos estaban abajo, fue cuando llegó el fracaso de cuando llegó este padre con su muchacho enfermo. Ahora, ¿sabes por qué los discípulos fracasaron en su intento de querer echar fuera el demonio? Mira estas citas, me impactan. Decía a todas las gentes, página 397, dice lo siguiente: mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban con Cristo, ¿en dónde? En el monte de la transfiguración. Los otros 9 discípulos habían estado, ayúdame,
habían estado rumiando, dice la sierva de Dios. Rumiando. ¿Qué significa rumiar? ¿Quiénes rumian? Las vacas, ¿no es cierto? Tienen 4 estómagos, entonces ahí almacenan, luego vuelven a traer el alimento, lo vuelven a masticar y lo vuelven a tragar. Bueno, dice que los discípulos, los 9 discípulos que se habían quedado abajo, se habían quedado rumiando, con chascos y resentimientos personales, movidos por un espíritu de celos, debido al favor mostrado por Cristo ante sus compañeros ausentes. Ahora trata de imaginar la conversación. ¿Y por qué Jesús se llevó solamente a 3 y somos 12? ¿Y por qué el Señor los eligió a ellos y no a nosotros? Oye, pero si tú también eres importante, bueno, a ti te llamó primero. No, es que tú hiciste tal cosa, deberías de ocupar un puesto mejor. ¿Has escuchado eso en alguna de nuestras juntas directivas? Y si no lo has escuchado, posiblemente un día lo vas a escuchar. ¿Por qué esa persona fue nombrada para este cargo? ¿Por qué esa persona es el rector de la universidad y no esta otra? ¿Por qué esa persona ocupa este lugar si yo soy más capaz? ¿Van conmigo? Resentimientos personales. Ellos están sacando allí su amargura, su frustración, porque regularmente el ser humano quiere ocupar un lugar que cree que le pertenece, pero en la obra de Dios no es el más capaz, no es el que tiene mejores calificaciones, es el que Dios elige. Amén. Y tenemos que aprender a reconocer que Dios tiene su propia agenda, su propio plan y sus propios tiempos. Número 2, segunda cita. Deseo a todas las gentes, página 397. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los de los otros 9. Y en vez de fortalecer su fe en la oración y en la meditación de las palabras de Cristo, se habían espaciado en, ayúdame, desalientos y agravios personales. Yo creo que esto nunca se daría en una universidad como la nuestra, ¿verdad? Yo creo que aquí, y estoy seguro de eso, son una gran familia. Pero siempre que hay seres humanos en una comunidad, de repente hay desalientos y agravios personales. Puede suceder hasta en la misma familia. Agravios personales, descalificaciones unos con otros, rencillas, problemas no resueltos. Eso es lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Y número 3, mientras conservaron firme su espíritu misionero, los malos espíritus habían obedecido a sus palabras. Cuando lo descuidaron, se envanecieron contra ellos. 3 cosas encuentro yo aquí: celos, envidias y agravios personales, y olvido de su espíritu misionero. Cuando eso se albergó en su corazón, entonces vino el fracaso. Qué bueno que ustedes inician una semana de oración con un rito de humildad y santa cena. Porque es importante que para que Dios derrame su espíritu sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas entre nosotros y ponernos a cuentas con el cielo. Porque solo con un corazón limpio y con las cuentas arregladas, el Señor puede derramar su espíritu a plenitud. Queridos hermanos, colegas, obreros de esta iglesia, estudiantes, con celos, con resentimientos guardados, con agravios personales, con espíritu de supremacía, con una vida espiritual superficial y con una falta de espíritu misionero, nada sucederá. Dios no es glorificado cuando albergamos resentimientos y amarguras en el corazón. Dicho sea de paso, si por alguna razón aquí hay un obrero, un estudiante, un
maestro que de repente ha sido tratado de manera incorrecta o injusta y hay un resentimiento en tu corazón, es necesario que vayas a los pies de la cruz y pídele al Señor que te dé el gozo del servicio, amén, que te ayude a ser feliz donde estás y que si hubo una injusticia en tu vida, el Señor se encargará a cada uno de darle su justa recompensa. Deja que tu corazón se limpie, se libere, ponte a cuentas con tus semejantes, vive feliz y ponte a cuentas con el cielo. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor nos bautizará a todos con el poder de su Espíritu Santo. Termino con esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 206. Cuando los obreros tengan un espíritu de Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos. Pero cuando es rebajada la obra de otros para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debería. Dios no puede usarlos ni bendecirlos. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bautice con su Espíritu en esta semana? Es necesario que nos pongamos a cuentas y si es el momento de pedir perdón. Regularmente en una santa cena, para no pedir perdón a alguien, tomamos a la esposa y entonces salimos rápido lavando los pies para que nadie nos diga. Si es el momento ahora de ponerte a cuentas con alguien que tienes una cuenta pendiente, hazlo en el nombre de Jesús. Limpia tu corazón, porque solamente así el Señor nos bendecirá en esta semana. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que Él nos bautice con su Espíritu Santo? Inclinemos el rostro y oremos. Cariñoso Padre, bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés tus discípulos estaban unánimes, juntos, con un solo espíritu, con un solo propósito. Habían aprendido a dejar sus diferencias a un lado, habían aprendido a dejar sus agravios personales a un lado, dejaron los celos a un lado, liberaron su corazón de la amargura y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. No sé qué hay en nuestro corazón en esta noche, pero si alguien, Señor, de repente se ha sentido maltratado, si alguien de repente trae un corazón cargado, algún resentimiento con alguien, si alguien necesita pedir perdón, Señor, o ser perdonado, que esta noche podamos aprovechar este rito de humildad y santa cena para hacerlo. Ponernos a cuentas con nosotros como hermanos. Y si aún saliendo de la Santa Cena en el corazón está la necesidad de ir a buscar a alguien para pedirle perdón, no permitas que pase esta noche sin que lo hagamos, para que de esa manera nuestra ofrenda sea agradable delante de tus ojos. Y que preparando el terreno, tu Espíritu Santo en esta semana nos bautice a plenitud, porque tú quieres bendecir a tu pueblo. Nos colocamos en tus manos. Sea nuestro invitado especial en esta noche, en nuestra Santa Cena, en el nombre de Jesús. Amén.